Hola, buen día. Mi nombre es Isley Yunet Suárez Serpa, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y el día de hoy hablaremos sobre el Código Orgánico Tributario como medio de control en una empresa. En el siguiente cuadro comparativo podemos observar los principales cambios que se dieron al salir el nuevo Código Orgánico Tributario vigente en contraste con su anterior. Primeramente, en la fila 1, título 1, disposiciones preliminares, artículo 3, no se encontraba tipificado en el Código del 2014, pero en el Código 2020 se añade la información de la unidad tributaria usada como unidad de medida. Capítulo 9 de las exenciones y exoneraciones. En el artículo 75, el término máximo de exoneraciones era 5 años en el 2014 y en el 2020 se reduce al tiempo de un año prorrogable a un año más. En el capítulo 9 de las exenciones y exoneraciones, artículo 77, exoneraciones pueden ser derogadas o modificadas por la ley posterior en el año 2014 y en el 2020 se añade que se pueden derogar o modificar por medio de un acto administrativo, que en este caso es el decreto publicado. En el título 3 de los ilícitos tributarios y de las sanciones, artículo 91, en 2014, en caso de pago de multa, se usa la unidad tributaria vigente, y en el 2020 se utilizará el tipo de cambio oficial más alto que estuviese vigente para el momento del pago de la multa establecida en el Código Orgánico Tributario. En el título 3 de los ilícitos tributarios y de las sanciones, artículo 92, en el 2014, cuando las multas estén en términos porcentuales, se convertirán al equivalente de las unidades tributarias vigentes. Y en el año 2020, cuando la multa esté en términos porcentuales, se convertirán al equivalente al tipo de cambio oficial de la moneda mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Los ilícitos tributarios formales, en el artículo 100, 101 y todos sus numerales, mostraban en el 2014 que la multa se calculaba en unidades tributarias, y ya para el año 2020 cambia a que la multa se calcule por el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Para continuar con el cuadro comparativo, en el artículo 101, ilícitos tributarios formales, numeral 12, en el Código del 2014 no se encontraba tipificado. En cambio, en el Código del 2020 se añade sanción con clausura de 10 días continuos y multa equivalente a 300 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. En los ilícitos tributarios formales del artículo 102, 103, 104, 106, 107, 108, así como también de los ilícitos tributarios materiales en su artículo 115, 106 y 117 en todos sus numerales. Anteriormente, en el 2014, la multa se calculaba en unidades tributarias, y ya para el código del año 2020 cambia a que la multa se calcula por el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. El artículo 131, facultades y atribuciones y funciones generales, numeral 15, en el Código del 2014 se reajustaba la unidad tributaria dentro de los 15 primeros días del mes de febrero de cada año, previa opinión favorable de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional basada en el IPC. Y en el Código Orgánico Tributario del 2020 cambia que se reajusta la unidad tributaria pues previa autorización del presidente de la República. Continuando con el cuadro comparativo, podemos ver que en el artículo 131, facultades, atribuciones y funciones generales, numeral 22, en el Código del 2014 se ejerce en nombre del Estado la acción penal correspondiente a los ilícitos tributarios penales sin prejuicio de las competencias atribuidas al Ministerio Público. Y en el Código del 2020 se elimina totalmente. En el artículo 146, las facultades de fiscalización y determinación. En el Código del 2014, los pagos se expresarán en bolívares. No obstante, la ley creadora del tributo, o en su defecto el Ejecutivo Nacional, podrá establecer supuestos en los que se admita el pago de los referidos conceptos en moneda extranjera. Y en el Código del 2020, los pagos se expresarán y pagarán en bolívares sin prejuicio de las excepciones que establezca el Banco Central de Venezuela a requerimiento del Ministerio con competencia en materia de finanzas. En el artículo 204 del procedimiento de recaudación en caso de omisión de declaraciones, este artículo no se encontraba en el Código del 2014,
Y para el Código del 2020 se añade que la Administración Tributaria podrá realizar actuaciones de control posterior tributario cuando se tenga conocimiento de hechos que produzcan un resultado distinto y cuando existan elementos que presuman un delito del funcionario. Del procedimiento de cobro ejecutivo se puede observar que el artículo 290 en el Código del 2014 cambia al artículo 226 en adelante en el 2020 y se añade que los gastos que se generen para el cobro ejecutivo deberán ser sufragados por el deudor. Y también del procedimiento de cobro ejecutivo, en el artículo 297, la venta se anunciará en un único cartel que se publicará en un diario de mayor circulación de la ciudad. Eso para el código del año 2014, cambia en el de 2020 a ser el artículo 233, donde se anuncia que la venta será en la página web de la Administración Tributaria. Ahora bien, para finalizar el cuadro comparativo del procedimiento de cobro ejecutivo en el Código del 2014, el artículo 302 pasa a ser en el Código del 2020 el artículo 238, el cual pues también se le añade que en el caso de que el acto de remate se considere desierto, el bien se adjudicará en ese mismo acto a la administración tributaria y que de llegar a concurrir el cobro ejecutivo en varias administraciones tributarias, tendrá prevalencia la medida decretada por la Administración Tributaria Nacional gestionada por el CENIAT. De las medidas cautelares, en el Código del 2014, el artículo 303 pasa a ser en el año 2020, en su nuevo código, al artículo 239 y se añade prohibición general de movimientos de cuentas bancarias y cualquier otra que a criterio de la Administración Tributaria asegure el cobro de las obligaciones tributarias. De las medidas cautelares, en el Código Orgánico del 2014 se refería al artículo 304 y por el contrario, en el Código Orgánico del 2020 pasó a ser artículo 242 y además se añadió que no se aceptarán fraccionamientos de pago. De los acuerdos anticipados sobre precios de transferencia, en el Código Orgánico del 2014, el artículo 230 pasa al Código del 2020 como el artículo 250. Del recurso jerárquico pasa lo mismo. En el Código Orgánico Tributario del 2014, el artículo 252 pasa a ser en el Código Orgánico Tributario del 2020 al artículo 270 y de allí en adelante. Y el artículo 285 de apelación, en el 2014 se habla de unidades tributarias y para el Código del 2020 ya se habla del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Ahora bien, hablaremos de los ilícitos tributarios. En el Código Orgánico Tributario 2020, título 3 de los ilícitos tributarios y de las sanciones, capítulo 1, parte general, artículo 81, se define como ilícito tributario toda acción u omisión violatoria de las normas tributarias y se clasifican en formales, materiales y penales. Ahora hablaremos de cada uno de ellos. En el capítulo 2 de los ilícitos tributarios formales, el artículo 99, indica que los ilícitos tributarios formales se originan por el incumplimiento de los deberes siguientes: no inscribirse en los registros exigidos por las normas tributarias respectivas, no emitir, entregar o exigir comprobantes y conservar facturas y otros documentos, no llevar libros o registros contables o especiales, no presentar declaraciones y comunicaciones, no permitir el control de la administración tributaria, no informar y comparecer ante la administración tributaria, no acatar las órdenes de la administración tributaria dictadas en uso de sus facultades, no obtener la respectiva autorización de la administración tributaria para ejercer la industria, el comercio y la importación de especies grabadas, cuando así pues lo establezcan las normas que regulan la materia, y así como también cualquier otro deber contenido en las normas de carácter tributario. Eso con respecto a los formales. Ahora hablaremos de los materiales. En el capítulo 3 de los ilícitos tributarios materiales, artículo 109, constituyen ilícitos tributarios materiales los siguientes: el retraso u omisión en el pago de tributos o de sus porciones, el retraso u omisión en el pago de anticipos, el incumplimiento de la obligación de retener o percibir, la obtención de devoluciones indebidas, comercializar o expender en el territorio nacional especies grabadas destinadas a la exportación o importadas para el consumo en el régimen aduanero territorial que corresponda, comercializar especies grabadas a establecimientos o personas no autorizadas para su expendio,
Y ahora, sobre los ilícitos tributarios penales, se habla en el capítulo 4, en el artículo 18, constituyen ilícitos tributarios penales los siguientes: la defraudación tributaria, la falta de enteramiento de anticipos por parte de los agentes de retención o percepción, la insolvencia fraudulenta con fines tributarios, la instigación pública al incumplimiento de la norma tributaria y la divulgación y uso de la información confidencial. Ya que hemos hablado de los ilícitos tributarios, ahora hablaremos de sus sanciones. En el título 3 de los ilícitos tributarios y de las sanciones, capítulo 1, parte general, artículo 90, las sanciones aplicables son prisión, multa, comiso y destrucción de los efectos materiales objeto del ilícito o utilizados para cometerlo, clausura temporal del establecimiento o áreas del mismo, inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones, suspensión o revocación de la autorización de industrias o expendios. Ahora bien, esos son en general, pero hablemos de cada uno de ellos. De los ilícitos tributarios formales, quien incurra en los mismos será sancionado con clausura temporal de oficina, local o establecimiento en caso de poseerlo y multas. Dichas clausuras pueden ser entre 5 a 10 días continuos y multas de 50 hasta 1.000 o 2.000 veces el equivalente al tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado en el Banco Central de Venezuela. Todo esto obviamente dependiendo del numeral y el artículo al cual se refiere al dicho ilícito. De los ilícitos tributarios materiales, quien incurra en los mismos será sancionado por multas en ciertos porcentajes del tributo omitido y en algunos casos con privativa de libertad o prisión. Eso también pues dependiendo del numeral y el artículo al cual se refiere el ilícito. Por otro lado, de los ilícitos tributarios penales, quien incurra en los ilícitos tributarios penales será sancionado con privativas de libertad o prisión, pero hay ciertas excepciones si el infractor admite los hechos y paga dentro de un lapso de tiempo siguiente a la notificación de la resolución el monto total de la obligación tributaria, sus accesorios y sanciones, y las mismas pues serán aumentadas con cierto porcentaje. Asimismo, el profesional o técnico que con motivo del ejercicio de su profesión o actividad pues participe, apoye, auxilie o coopere en la comisión de el ilícito penal tributario, pues también se le aplicará una inhabilitación para el ejercicio de su profesión por un término de entre 5 a 10 años. Continuemos hablando ahora sobre la calificación de los contribuyentes. En el título 2 de la Obligación Tributaria, capítulo 1, Disposiciones Generales, sección segunda, de los contribuyentes, artículo 22, son contribuyentes los sujetos pasivos respecto de los cuales se verifica el hecho imponible. Dicha condición puede recaer en las personas naturales, prescindiendo de su capacidad según el derecho privado, en las personas jurídicas y en los demás entes colectivos, a los cuales otras ramas jurídicas atribuyen pues calidad de sujeto de derecho, y en las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional. En el artículo 23 indica que los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de los deberes formales impuestos por este código o por normas tributarias. Ahora bien, veamos qué son las personas naturales. Dice que son pues los individuos que generan ingresos por actividades laborales, profesionales, comerciales, industriales o agrícolas. Las personas naturales pues están obligadas a declarar y pagar pues por los impuestos sobre la renta y otros impuestos que correspondan según su actividad económica. Por otro lado, las personas jurídicas son las empresas y entidades pues, legales que operan en Venezuela como tal. Estas entidades son sociedades anónimas de responsabilidad limitada, fundaciones, entre muchas otras. Estas son sujetas al pago de impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto municipal, entre muchos otros. Continuemos hablando ahora sobre la calificación de los contribuyentes especiales por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Mediante la Providencia Administrativa número SNAT 2023-0005, publicada el pasado 14 de marzo de 2023, pues se establecen los parámetros que deberá seguir la Administración Tributaria para calificar a los sujetos pasivos como especiales, la notificación y cómo serán los demás procesos. La designación como contribuyente especial pues, puede aplicar a aquellas personas naturales que realizan actividades económicas específicas, como comerciantes, profesionales, independientes, prestadores de servicios, entre otros. La designación se basa pues, en criterios establecidos por el CENIAD, que pueden variar según la legislación que esté vigente en el momento.
Los contribuyentes especiales están sujetos a la retención del impuesto sobre la renta por parte de sus clientes o pagadores de ingresos. Esto implica que aquellos que realicen pagos a los contribuyentes especiales deben retener un porcentaje determinado del monto de pagado y transferirlo al CENIAT en nombre del contribuyente especial. Deben registrarse ante el CENIAT para cumplir con sus obligaciones fiscales, además de la retención del impuesto sobre la renta. Pueden estar sujetos a otras obligaciones, como el pago del impuesto, el valor agregado, en determinadas circunstancias. En la presente diapositiva se podrá observar los ingresos brutos y las ventas que un sujeto pasivo debe cumplir para poder ser calificado como contribuyente especial por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Ahora bien, hablaremos de los deberes formales de los contribuyentes según el Código Orgánico Tributario y empezaremos con los contribuyentes formales. En el capítulo 2 de los sujetos pasivos, artículo 8, indica que los contribuyentes formales solo están obligados a cumplir con los deberes formales que corresponden a los contribuyentes ordinarios, pudiendo la Administración Tributaria mediante providencia establecer características especiales para el cumplimiento de tales deberes o simplificar los mismos. En ningún caso los contribuyentes formales estarán obligados al pago del impuesto, no siéndoles aplicable, por tanto, las normas referentes a la determinación de la obligación tributaria. Por otro lado, deberes formales de los contribuyentes ordinarios, y en esta pues también vamos a introducir o incluir a los formales, con la excepción de las normas referentes a la determinación de la obligación tributaria para los formales. En el artículo 155, los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir con los deberes formales relativos a las tareas de fiscalización e investigación que realice la Administración Tributaria. En especial deberán, cuando lo requieran las leyes o reglamentos, pues llevar en forma debida y oportuna los libros y registros especiales, conforme a las normas legales y los principios de contabilidad generalmente aceptados, referentes a actividades y operaciones que se vinculen a la tributación, y mantenerlos en el domicilio o establecimiento del contribuyente y responsable. Inscribirse en los registros pertinentes, aportando los datos necesarios y comunicando oportunamente sus modificaciones. Colocar el número de inscripción en los documentos, declaraciones y en las actuaciones ante la Administración Tributaria o en los demás casos en que se exija hacerlo. Solicitar a la autoridad que corresponda permisos previos o de habilitación de locales, presentar dentro del plazo fijado las declaraciones que correspondan, emitir los documentos exigidos por las leyes tributarias especiales cumpliendo con los requisitos y formalidades en ellas requeridos, exhibir y conservar en forma ordenada, mientras el tributo no esté prescrito, los libros de comercio, libros y registros especiales, documentos y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos imponibles. Contribuir con los funcionarios autorizados a la realización de las inspecciones y fiscalizaciones, exhibir en las oficinas o ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informes, documentos comprobantes de legítima procedencia de mercancías relacionadas con hechos imponibles, y realizar pues las aclaraciones que le fueran solicitadas. Comunicar cualquier cambio en la situación que pueda dar lugar a la alteración de su responsabilidad tributaria, especialmente cuando se trate del inicio o término de las actividades del contribuyente. También a comparecer ante las oficinas de la Administración Tributaria cuando su presencia sea requerida, y dar cumplimiento de las resoluciones, órdenes, providencias y demás decisiones dictadas por los órganos y autoridades tributarias. Por otro lado, los deberes formales de los contribuyentes especiales, pues se pueden decir que los sujetos pasivos especiales, de conformidad con la normativa vigente, se encuentran obligados a cumplir con los siguientes: presentar pues sus declaraciones y efectuar los pagos por concepto de tributos, multas, intereses y demás accesorios exclusivamente en el lugar indicado en la respectiva notificación. Además, presentar sus escritos, recursos, notificaciones y cualquier trámite propio de su condición de sujeto pasivo en la dirección señalada en la respectiva notificación. Cumplir con las fechas de sus obligaciones fiscales según lo establecido en la providencia administrativa sobre el calendario de los sujetos pasivos especiales y agentes de retención para aquellas obligaciones que deben cumplirse. Presentar las declaraciones definitivas, estimadas y sustitutivas relacionadas al impuesto sobre la renta y las retenciones del impuesto sobre la renta. Esto en conformidad con los plazos establecidos en el calendario de los sujetos pasivos especiales, emitidos pues por la Administración Tributaria, y deberán ser presentadas por medios electrónicos en la página del portal del CENIAT. Cada una de las retenciones de impuestos sobre la renta que efectúen los contribuyentes especiales también deberán cumplir con los lineamientos previstos en el reglamento parcial en materia de retenciones del impuesto sobre la renta.
Por último, presentar las declaraciones realizadas con el impuesto al valor agregado y las retenciones de IVA, pues que es lo mismo, dentro de los plazos establecidos en el calendario de sujetos pasivos especiales que emite anualmente la Administración Tributaria, siguiendo pues los procedimientos establecidos en el instructivo emitido por la Administración Tributaria en su portal web. Por último, hablaremos de los deberes formales de los contribuyentes ocasionales. En el capítulo 2 de los sujetos pasivos del Código Orgánico Tributario vigente, artículo 6, son contribuyentes ocasionales del impuesto previsto en la ley los importadores no habituales de bienes muebles corporables. Los contribuyentes ocasionales deberán efectuar pues, en la aduana el pago del impuesto correspondiente por cada importación realizada sin que generen créditos fiscales a su favor y sin que estén obligados a cumplir con los otros requisitos y formalidades establecidos para los contribuyentes ordinarios en materia de emisión de documentos y de registros, salvo que califiquen como tales en virtud de realizar ventas de bienes muebles o prestaciones de servicios grabadas. De acuerdo a todo lo expuesto inicialmente, se puede interpretar y concluir que el presente código establece los principios generales, instituciones, procedimientos y normas del ordenamiento jurídico tributario. Este código pues rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Según lo antes planteado, pues se puede analizar que la obligación tributaria se concibe como un vínculo muy importante entre un sujeto activo y que actúa pues ejercitando su poder tributario, pues en este caso la República u otros entes públicos que forman el Estado, y un sujeto pasivo que debe dar sumas de dinero u otras cosas determinadas por la ley. Pues de esta manera se entiende que el ilícito tributario se concibe como toda acción u omisión violatoria de una norma tributaria y cuya virtud pues ha devenido en un sinnúmero de normas cuyo quebrantamiento se trata de impedir o sancionar de alguna forma. Cuando se observa un ilícito tributario se presentarán pues una serie de consecuencias, o lo que es lo mismo, se da la aplicación de una pena por la acción u omisión de su autor o partícipe. La responsabilidad pues conlleva una sanción, que pueden ser multas, clausuras, inhabilitación para el ejercicio de profesión y hasta privación de la libertad. Pues de lo antes planteado se deriva que un comportamiento antijurídico es por consiguiente un comportamiento antiético también, y lo contrario se manifestaría en beneficio de la sociedad. Asimismo, pues si cumplir con la tributación es cumplir con los fines del Estado en cuanto al bien común de la ciudadanía, pues se ve que es importante que estos organismos contribuyan al cuidado y recaudación del mismo, contribuyendo también pues a su vez al bienestar social de todos y el desarrollo pues también económico tanto de las regiones como del país entero. A continuación, los invito a observar la referencia bibliográfica usada en el desarrollo de esta actividad. Espero que haya sido de su agrado, no siendo más, pues agradezco su atención y les deseo que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias.